Antes de comenzar con el video y por tratarse de algo relacionado a las novelas ligeras, quisiera invitarte a leer esta novela original que llevamos en el blog, por supuesto, una vez terminado este video. Sin que quede la menor duda, las novelas ligeras se han convertido en un poderoso aliado de la industria del anime y el manga hoy en día. Es más, podría arriesgarme a decir que series como Zero no Tsukaima y Suzumiya fueron dos de las novelas pioneras que hicieron al anime moderno un formato del cual las light novels han podido ser partícipes con muchísima más frecuencia. Pero cuidado, las light novels siempre han existido en Japón, aunque nunca bajo la concepción que tenemos de ellas hoy día. En un principio, las light novels simplemente eran novelas que nacían para ampliar los universos de aquellos videojuegos y animes populares, como un resultado del fanservice, sin mencionar que de esa forma ofrecían un formato de consumo distinto para nosotros, los geeks. De hecho, antes de que las light novels fuesen más populares, era más común ver las novelas ligeras que actualmente conocemos como parte de un formato selectivo y reducido del mundo del videojuego, es decir, lo que hoy apreciamos como visual novels. Ya con el paso del tiempo, pues la cosa fue ampliando horizontes y las novelas ligeras fueron hallando espacio dentro de la cultura pop, volviéndose un género independiente y, obviamente, las editoriales productoras de manga no perdieron el tiempo en darse cuenta de que ya había otro poderoso mercado al cual podían sacarle provecho y que al mismo tiempo comenzaron a invertir y financiar. Y bueno, eso en síntesis es lo que nos ha traído a la novela ligera moderna que conocemos. Sin embargo, ¿qué es una novela ligera? Algunos pensarán que es una pregunta estúpida, pero ya, en serio, ¿qué es una novela ligera? ¿Qué es lo que hace que este tipo de novela tenga esa coletilla en el nombre y que además se haya vuelto un subgénero? Si tuviésemos que enumerar las cosas que hacen una novela ligera lo que es, fácilmente podría decir que, por lo menos, hay 7 cosas que hacen a una light novel un tipo de texto particular. Así que, ¿por dónde comenzamos? Lo primero, la temática. Como se habrán dado cuenta, los temas que tocan las novelas ligeras digamos que son poco convencionales para el mundo occidental, o cuando menos, es la percepción más rápida que podemos hacernos. La principal razón de eso se debe a que las temáticas que manejan las novelas ligeras son muy al estilo manga, es decir, son cosas que la mayoría del tiempo consumimos cuando leemos un manga o un cómic, haciendo que, en consecuencia, para muchos occidentales haya cierto choque en cuanto a estilo. Sin embargo, lo exótico del asunto radica precisamente en eso, en el hecho de que ese mundo nos lo están mostrando escrito, lo cual le da una dimensionalidad diferente. Lo segundo, las ilustraciones. Sonará tonto, pero las ilustraciones han marcado una diferencia grande en lo que es la novela ligera para la cultura pop, principalmente por 2 razones. La primera, para demostrar que un texto ilustrado no necesariamente debe ser sinónimo de libro infantil, es decir, ha redimensionado la relación texto-dibujo. Y la segunda, el cuidado de las ilustraciones. Esto será muy subjetivo, pero si nos detenemos y comparamos la calidad de una página manga con la calidad de una ilustración de light novel, en la mayoría de los casos el nivel de cuidado será mucho mayor en las ilustraciones de las novelas, principalmente porque suelen ser ilustraciones de 1 o 2 paneles, así que hay más espacios para el cuidado de los detalles y la estética, además del factor tiempo que no les persigue como una guillotina, caso que el manga tiene limitado la mayoría de las veces, pero vamos a leer mangas, no piensen mal. Lo tercero, los furigana y pocos kanji, otro de los aspectos y puede que de los más importantes. Para nosotros, los occidentales, quizás se nos dificulta entender esto, principalmente porque las lenguas de Occidente se basan en una escritura de transcripción fonética, es decir, escribimos lo que escuchamos. Sin embargo, en Asia no es así, y en el caso que nos compete, así no sucede en Japón. Como muchos sabrán, el idioma japonés se mueve bajo una escritura a base de ideogramas, dibujos que llevan una carga semántica de acuerdo al contexto, como si fuesen pequeños jeroglíficos kawaii. Ahora ya sabiendo eso, si le agregamos que, como mínimo para vivir en Japón hay que conocer entre 5000 y 6000 kanji, podemos concluir rápidamente que el idioma japonés es complejo, incluso para sus mismos habitantes. Ahora bien, ¿por qué he hablado toda la epístola anterior? Pues básicamente por lo siguiente. ¿Se imaginan lo molesto que es leer un libro y que cada 2 segundos tuviésemos que detenernos un momento para buscar la lectura de un kanji? Si para nosotros los occidentales cuando leemos un libro filosófico a veces nos molesta tener que usar un diccionario para buscar una palabra rebuscada, imagínenselo para alguien cuando lee el idioma japonés.
Por esta razón, muchos jóvenes acuden a las novelas ligeras, ya que ellas suelen usar kanjis básicos o que la gran mayoría conoce, haciendo que la lectura para ellos sea más amena, sin mencionar que muchas veces dichos kanjis que se utilizan en las light novels suelen ir acompañadas con el furigana, que no es más que una especie de nota a pie de página, solo que encima del kanji, que le dice al lector cómo debe ser esa palabra, cómo debe leerse esa palabra, cosa que en la literatura japonesa más formal o estándar suele no emplearse, pues los autores dan por sentado que sus lectores dominan dichas lecturas. De hecho, por esta razón es que los más adultos ven con malos ojos las novelas ligeras y a los jóvenes que las leen. Verán, ya para finalizar con este punto, el idioma japonés como medio de escritura es visto también como un medio artístico, más allá de la concepción de ser solo un artificio que nos permite comunicarnos entre nosotros. Es decir, en el idioma japonés hay un asunto estético con el kanji como icono y en donde mientras más kanji tenga un texto más hermoso es. Primero porque los kanji realmente son hermosos estéticamente hablando, tanto en forma como en significado, y segundo porque el asunto del kanji representa mayor dominio del idioma y sabiduría del autor hacia la persona que lee el texto. Por ello, un kanji acompañado de un furigana o un texto con pocos kanji suele ser mal visto o cuando menos tolerado hasta cierta edad. Ya luego de cierto tiempo es considerado inadmisible para los más conservadores. Lo cuarto, la extensión. La gente más despistada suele creer que las novelas ligeras son ligeras en alusión a que son novelas de pocas páginas. Pero lo cierto es que reciben ese nombre porque su escritura está compuesta de pocos kanji, haciendo que para el lector sea más ligera su lectura. Y escúchese bien, es por esta razón que son ligeras. Lo quinto, el lenguaje. Una cosa que diferencia a las light novel del resto es el lenguaje, pero no lenguaje como idioma sino más bien como argot, como modismo. Dicho en otras palabras, las novelas ligeras en su mayoría emplean términos coloquiales y comunes dentro de los jóvenes, entiéndase términos de videojuegos, manga, referencias de la cultura pop y muchas otras cosas, haciendo que el lenguaje de las light novels sea ciertamente bastante particular y teóricamente restringido, o es decir, algo muy underground. Lo sexto, la onomatopeya. Este es un elemento que suele verse con frecuencia y al mismo tiempo no. Cuando crees que lo has visto en muchas novelas, aparecen otras que no lo utilizan, pero ciertamente es un recurso retórico que utilizan mucho este tipo de literaturas, a diferencia de la literatura occidental, que realmente lo emplea más a nivel oral. La razón de esto se debe a que la lengua japonesa está conformada por sílabas en vez de letras, lo que en cierta forma digamos que permite la facilidad de emular sonidos, sin mencionar que es un asunto de preferencia cultural. Dicho en otras palabras, la cultura japonesa considera la onomatopeya fundamental, ya que para ellos importa más el significante que el significado, pues lo consideran más verosímil de esa manera, mientras que en Occidente preferimos decir el significado antes que el significante. Para que lo entiendan mejor, en Japón los habitantes, principalmente los jóvenes, van a preferir decir mi corazón hizo doki doki, que es la onomatopeya del latido del corazón, antes que decir mi corazón comenzó a latir, por ejemplo. Básicamente es un asunto de cultura y de cómo la lengua facilita ciertas cosas, la verdad. Lo séptimo, el título. Como sabrán, muchos autores dicen que el título es lo que debe colocarse al final de un escrito. Por eso decidí dejar esto para el cierre, así que prosigamos. Si vemos los títulos de las novelas ligeras nos daremos cuenta que son títulos casi siempre extensos y mucho más si los comparamos con los títulos de algún libro escrito por un occidental. Hay muchas explicaciones para esta movida que hacen los escritores de light novels en cuanto al título, pero de mi parte apoyo la opinión de quienes alegan que la causa de esos nombres tan extensos es porque dentro del mercado de las novelas ligeras existen muchísimas novelas compitiendo para ser compradas. Por ello, los autores colocan en sus títulos un resumen de lo que trata su novela, para que ni siquiera el lector tenga que leer la sinopsis, pues con leer la portada ya sabrán de qué trata dicha novela. Por ejemplo, Doku Denashi Mayu Tsukoshi to Akatsuki Records, los expedientes akashicos del instructor mágico inútil. Este extenso título consigue efectivamente condensar toda la trama o al menos la trama básica de la novela, haciendo que el comprador sepa de lo que va la serie, básicamente porque el título nos permite inferir que habrá magia y nos dice que el protagonista es excéntrico porque es inútil. Otro ejemplo, y sí, voy a tomar la libertad de hacerle publicidad a la novela de nuestro blog, Cada noche aparecen los demonios. Aquí el título tomó el mismo paradigma de la novela ligera, ya que el título nos dice que hay demonios, que la noche es un factor importante y que aquellos demonios surgen con regularidad.
En síntesis, para ambos ejemplos podemos inferir rápidamente la temática de la novela sin mucho pensamiento y análisis, ya que no queremos que el lector piense en primer momento, simplemente queremos que sepa de qué va la obra y que en función de eso decida si comprar o no la novela. Y bueno, es por todo esto que las novelas ligeras han conseguido hacerse un hueco dentro de los jóvenes japoneses y no tan jóvenes, ya que ofrecen una alternativa en cuanto a género y comodidad para ellos en relación a la lectura de su lengua materna, y lo más importante, que todo, pero absolutamente todo, puede ser llevado a la escritura, por más descabellado que suene o por más poco estándar que pueda sonar, porque la literatura consiste en mostrar y construir realidades, y las novelas ligeras han construido una realidad que a los jóvenes japoneses les ha encantado y que a nosotros los occidentales también nos ha hecho enamorar. Si el video te gustó o te ha gustado algún otro de los videos que tenemos en el canal, por favor suscríbete y compártelo con tus amigos. Además, ya que hemos hablado de novelas ligeras, te recuerdo que puedes leer nuestra novela original en el enlace que dejaré en la descripción del video. Ya sabes, para apoyar el talento latino. Hasta la próxima semana.